¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema de dominio público que todo el mundo ha oído, inclusive ha usado. Sin embargo, vamos a darle un enfoque un poco más formal, y esto es las generaciones sociales. El tema de las generaciones sociales se habla desde los años 20 del siglo XX, como explica el profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, Oriol Bartomeus. Él nos dice que concretamente gracias al sociólogo húngaro Karl Mannheim se ha definido muy bien este tema de las generaciones. Sin embargo, en el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, que es el Colpolsoc, dice que una teoría de generaciones, la primera que surgió es del filósofo español también, José Ortega y Gasset. Esta teoría todavía es muy actual y es obra de este gran filósofo español, que además, permítanme decirlo, es muy divertido de leer. ¿Cómo es que se decide cuándo empieza una generación? Hay dos formas básicas, como explica Bartomeus, de agrupar a las generaciones, ninguna más válida que la otra. Un centro de investigación estadounidense de Washington, que se llama el Pew Research Center, consideran que cada 10 años nace una nueva generación. Sin embargo, naturalmente, una nueva generación sale cada 15 o 20 años, al menos en Estados Unidos. De acuerdo a esto, hay dos formas de agrupar las generaciones sociales. Como decíamos, en esta imagen vemos las generaciones del siglo XX, de acuerdo al Pew Research Center, en donde vemos cuáles son estas. La primera se llama la generación silenciosa, con edades actualmente de entre 74 y 91 años. Y se le llamaba la generación silenciosa porque básicamente permanecían tranquilos, quietos, sin hacer gran cosa. Luego tenemos a los baby boomers o boomers con una edad actual de entre 55 y 73 años. Los baby boomers se llaman así porque son los hijos de la explosión demográfica que siguió a los años de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente tenemos a la generación X, que tienen entre 39 y 54 años actualmente, y son papás de la siguiente generación, los millennials, que es la más famosa de todas, con una edad de entre 23 y 38 años. Explicaremos las características de cada una de ellas posteriormente. Después tenemos a la generación Z, con edades de 22 o menores. La generación Z es la cola, por así decirlo, de los millennials. Y tenemos a una generación que algunos llaman la Age-in, otros la generación alfa, que son las personas que han nacido a partir de 2019. La otra posibilidad de agrupar generaciones que no es por edades es la que dice que se puede considerar que las generaciones se crean tras cambios profundos en el contexto histórico, que son los que la provocarían. Al usar esta metodología,
tenemos que establecer diferencias entre países, porque no se podría hablar de las mismas generaciones en todo el mundo, dado que cada lugar o cada país o cada región tiene sus propios eventos históricos profundos y contextos que las harían imposible comparar con otras partes del mundo. En cambio, el método de la edad, pues es más universal y se puede aplicar en diferentes partes. Por ejemplo, en Europa, el año de 1989, que fue cuando cayó el muro de Berlín y simboliza la caída del sistema soviético, es un hecho, un hito histórico muy importante para toda Europa, también para el resto del mundo, pero particularmente allá, que hace que se llame una generación post-soviética, es decir, cuando ya no existía la Unión Soviética. Y cada país y cada generación se corta, se hace un corte en función de su desarrollo histórico. Los baby boomers, por ejemplo, aunque es una etiqueta extendida por todo el mundo, tendría diferentes cortes de acuerdo a la historia nacional o regional de cada país. De acuerdo a la definición que se utiliza en los Estados Unidos, los baby boomers son los nacidos entre 1946 y 1964. Como habíamos dicho, algunos países tienen un gran repunte en las tasas de natalidad al terminar la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en aquellos países que participaron en dicha. Como ejemplo tenemos el caso de España, donde esta explosión demográfica se dio hasta 1957 y terminó en 1977. En este periodo se estima que en España nacieron 14 millones de bebés, lo cual hace que el baby boomer español fue posterior al boomer del resto del mundo. ¿Qué es una generación? Un grupo de personas que tiene características comunes entre países o entre sí. Los que más características comunes han presentado hasta ahora son justamente los millennials, que es una generación muy famosa. Se dice que estas características comunes vienen por efecto de la globalización y porque su principal característica son las redes sociales, informáticas, que están en todo el mundo. Pero ni siquiera los millennials son asimilables totalmente entre diferentes países. Los millennials, recordemos, son la primera generación que nació en países totalmente democráticos, la mayoría de las veces, pero no en todos los casos. Entonces los millennials de un lado son distintos a los millennials de otras partes del mundo, dado sus contextos históricos particulares. No hay, pese a lo que se crea, una manera unificada de nombrar a las generaciones. Los nombres más atractivos actualmente, que nombres estrictamente científicos, son justamente los boomers y los millennials. El término millennial sale de un libro de dos sociólogos norteamericanos, Neil Howe y William Strauss, en donde inventaron el término millennial, que se extendió por todo el mundo, aún entre personas que no leyeron el libro. Pero es un término nacido de la sociología. Hay otras generaciones que se identifican sociológicamente. Por ejemplo, una de la que se ha oído poco es la generación interbellum del siglo XX, que habla de las personas que nacieron entre 1900 y 1924
Interbellum significa entre guerras, los que vivieron entre las dos guerras mundiales. Recordemos que la Primera Guerra Mundial inició en 1914, entonces las personas nacidas a partir de 1900 y unos cuantos años eran demasiado jóvenes para participar en dicha guerra y se la perdieron, por así decirlo. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial ya eran demasiado grandes, rondaban los 40 años y tampoco participaron muy activamente, cuando menos en el frente de batalla. Esta generación interbellum no ha tenido mayor difusión debido a que básicamente son los fundadores de ideologías, de estados, de sistemas financieros y no eran muy dados a las cuestiones espectaculares, aunque en sí mismo lo que lograron fuera muy, muy grande. Hay varias opiniones sobre cuándo abrir una nueva generación y el, el problema es cuándo empezaría. La nueva generación, a la que llaman generación alfa, los niños que están naciendo actualmente, se llama alfa porque ya terminó la generación Z y a falta de más letras en el alfabeto latino, se ha decidido comenzar con el alfabeto griego. Algunos piensan que esta generación empezó en 2010 y su característica principal sería vivir a través de una pantalla o, dicho más coloquialmente, nacer con un iPad o un celular bajo el brazo. Sin embargo, para este autor que mencionábamos, Bartomeus, hay overbooking de generaciones. Hay muchísimas ganas de que nazcan nuevas generaciones y cualquier motivo ya parece suficiente para que muchos creen una nueva generación. Desde un punto de vista estrictamente científico, habría que tomárselo con calma, más allá de los puntos de vista más publicitarios. Este autor, Bartomeus, nos dice que naturalmente las generaciones nacen o duran 30 o 20 años. También hay un término que vale la pena conocer que se llama generaciones sociales, que es el grupo de personas que nacieron en determinada época y que comparten rasgos o actitudes similares. A la generación de entre 1901 y 1924 también se le llamó la generación grandiosa. Y a partir de 1925 hasta 1942 se le llamó la vieja guardia, es decir, los conservadores absolutos tradicionalistas. Hubo otra generación después de 1942 a la que se llamó la generación silenciosa o la generación de los promotores entre 1943 y 1960. Los baby boomers del año 1961 hasta 1981, la generación X o boomerang de 1982 a 2001, la generación Y o Y, después la generación Z que nació con el nuevo siglo y a la cual siguen los niños alfa y The Founders o los fundadores. Como vemos, esto puede ser bastante confuso y de ninguna manera está unificado. Hablemos de los baby boomers, nacidos entre 1945 y 1964, que son la generación activa más antigua. Dijimos ya, su nombre hace referencia a la alza en nacimientos al terminar la Segunda Guerra Mundial. Es una generación que en general dedica poco tiempo al ocio y se dedica más a tener un trabajo estable y a largo plazo. Es decir, la generación de los baby boomers es una generación práctica.
que se caracteriza por ser poco idealista, aunque ellos dieron origen al movimiento de New Age y otros, básicamente creada por personas baby boomers que querían despegarse de esas características de materialismo. A esta sigue la generación X, que nace entre 1965 y 1981, y también se conoce por muchos como la generación perdida o la generación Peter Pan. Esta generación, aunque prefieren un trabajo estable, lograron tiempo para sus actividades personales, incluyentes con las actividades sociales, y es la generación que vimos nacer el Internet. Los primeros usuarios del Internet fuimos los de la generación X. De esta generación X nacieron los millennials, a los que algunos llaman generación Y, nacidos entre 1984 y 1994. Ellos vivieron todo el desarrollo de la tecnología y la incluyeron en su vida diaria, aunque se conservan momentos de privacidad en relación a su vida virtual. Ellos, un millennial nunca será workaholic porque se piensa que ellos observaron que sus padres sí lo fueron y tratan de hacer las cosas de manera distinta. Se caracterizan por hacer varias cosas, varias actividades simultáneamente. Los más pequeños, hablando de generaciones, son la generación Z o Centennials, nacidos a partir de 1995 y hasta el presente. Esta es la primera generación que tenemos en la historia de nativos digitales, ya que el Internet, las redes sociales, los smartphones son una extensión de su vida. Ellos aprenden, interactúan y comparten cada momento a través de las redes sociales. Utilizando los nuevos medios aún más que la generación anterior, que es la de los millennials. Hay un estudio realizado por The Futures Company que nos dice que esta generación es todavía más pragmática que los millennials, porque buscan innovar con lo que hay, con lo que tienen a la mano. Normalmente en esta generación todavía no acceden a la vida laboral, pero se ha observado que les preocupa encontrar una vocación acorde a sus gustos, conocerse a sí mismos y aceptar las diferencias. Esta clasificación es la más aceptada, la que les he estado diciendo. Ahora veamos las generaciones del futuro. Para aquellos nacidos después del año 2000, se llama The Founders o los fundadores, la generación de los fundadores. Se puede considerar parte de la generación Z, que también se conoce como iGen, mensajes, generación patria, Regen, entre otros nombres. Según un estudio de la cadena televisiva NTV, nos dice que el nombre se refiere a cómo los millennials irrumpieron en la sociedad. Y es por eso que el trabajo de la nueva generación es reconstruirlo. Esta generación de muy jóvenes tienen conciencia de que los sistemas están rotos, según la revista Time. Por eso no pueden ser la generación que diga, vamos a romper todavía más. Los expertos generacionales encontraron rasgos similares en esta generación, ya que será la primera generación emparentada en gran medida con la generación X, con un estilo de crianza de no intervención. Estos padres de la generación X impartieron un realismo a sus hijos en lugar de optimismo. Recordemos que la generación X recibió de sus padres o los baby boomers la idea de que puedes conseguir lo que quieras.
a través del trabajo arduo, etcétera. Pues bien, la generación X ya no repitió eso a sus hijos, son menos optimistas y prefirieron educar a los hijos con realismo. Esto es lo que hay y haz lo que puedas. Según el futurólogo y demógrafo australiano Mark McCrindle, la generación alfa es la de aquellos que nacieron después de 2014 y serán un nombre, generación alfa, que compita con otros nombres como los nativos digitales o la generación tecnológica. Hay otra versión sobre esta generación alfa que señala que son los niños nacidos entre 2010 y 2025. Aquí depende mucho de la visión de quien haga la segmentación y los estudios. Según la página especializada en mercadotecnia Merca 2.0, se estima que esta generación alfa, de cada 3 mujeres, una no tendrá hijos. Y los que sí lo tengan, los tendrán más jóvenes que las generaciones anteriores. Ellos tendrán mayor competencia en el mercado laboral debido a que compartirán los empleos con otras generaciones y por lo tanto sus empleos podrían ser más inestables. Los cambios tecnológicos van a hacer que se produzca más. Y esta generación alfa será la generación más educada formalmente en toda la historia, ya que comenzarán a educarse más temprano y por más tiempo que las generaciones pasadas. Van a ser materialistas y centrados en la tecnología. Bien, como vemos, las teorías alrededor de las generaciones son muchas, los puntos de vista también. Pero ¿por qué nos importa a nosotros cuando estamos hablando de mercadotecnia? Básicamente porque son segmentos ya establecidos, son maneras de comportarse y por lo tanto maneras de consumir muy características de cada generación. Hemos observado, por ejemplo, que los millennials disfrutan de comprar desde casa y no les gusta, a menos que no haya otro remedio, tener que salir de su casa de compras. Esto ha fomentado mucho las compras en línea y otras prácticas comerciales nuevas o distintas para los de las generaciones anteriores. Todo esto lo tenemos que saber porque hoy la mercadotecnia se está volviendo digital gracias a estos cambios generacionales. Sin embargo, tenemos que identificar que hay otros grupos de consumidores que actúan todavía de manera distinta y que no están sujetos a las reglas de las nuevas generaciones. Pues bien, espero que esto haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.